Bienvenidos mis hermanos a este día de reposo, de la creación que nosotros decimos Shabbat Shalom. Vamos a dar inicio a la enseñanza en el día de hoy y para eso vamos a orar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, te bendecimos en esta hora, te damos gracias por una oportunidad más que nos das de estudiar tu palabra, una oportunidad más de conocerte más a través de los principios de lo que el Mesías Yeshua nos enseñó. Permite que tu Espíritu Santo guíe esta enseñanza y que cada uno de nosotros sea edificado y construido, caminando hacia la vida eterna y esperando la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Yeshua, nuestro amado Mesías. En ese nombre que es sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar sobre la porción de la palabra o de la Torah que corresponde al día de hoy. Y la porción de la palabra que nos corresponde el día de hoy es llamada la Parashá o la porción Emor, y que comprende los capítulos de Levítico 21:1 al 24:23. Y en la sesión de los profetas lo hemos conectado con Ezequiel capítulo 20, Ezequiel capítulo 36 y en el nuevo pacto con Juan 15, Juan 17, segunda de Pedro, capítulo 2 del 1 al 3 y primera de Timoteo de 6 del 3 al 10. Bien, entonces haciendo un resumen, porque no podemos hablar de todo el tema, estos capítulos abarcan toda unas enseñanzas importantes. Y la primera es que hablan en aquel momento histórico, de la santidad de los sacerdotes o de los Kohanim en hebreo, que servían en el tabernáculo en el templo de Jerusalén. Ellos tenían unos requisitos, ¿verdad? Porque ellos eran los que ministraban o servían en el templo delante del Creador. De la misma manera, más adelante, esta sección de la palabra o de la Torá habla también de las festividades del Creador. Y es así como habla de las fiestas de Pascua, panes sin levaduras, primicias o Mereshit en hebreo, y habla de la fiesta de Pentecostés o de Shavuot. De la misma manera habla también de la fiesta de las trompetas, de la fiesta de la expiación o de Yom Kippur y de la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y para hacer un pequeño resumen, nosotros sabemos que las festividades tienen que ver con el plan profético de redención de la raza humana de Dios en la tierra. Es decir, que cuando uno estudia las festividades, uno se da cuenta cuál es el procedimiento por medio del cual el Creador enseñó a Israel y también a las naciones que se unían a Israel cómo sería el plan de que Él redimiría la tierra. Y por eso entonces las primeras 4 fiestas se daban en la época de la primavera, y esas primeras 4 fiestas eran Pascua, panes sin levaduras, primicias, o también llamada la Omer, la primera ofrenda Omer Reshit de cebada, y la fiesta de Pentecostés. Esas primeras 4 fiestas estaban dentro de lo que se conocía en Israel la lluvia temprana. Esas 4 fiestas ya fueron cumplidas en la primera venida del Mesías Jesús o Yeshua a la tierra. ¿Sí? Él fue el Cordero de Dios que llevó sobre sí los pecados del mundo. Él estuvo sin pecado, panes sin levadura, ¿verdad? Fue sin pecado. Él fue las primicias de la resurrección de entre los muertos, y la fiesta de Pentecostés, que nos habla de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? La promesa que estaba escrita en los profetas de Israel. Las segundas fiestas son en la estación de otoño, que se llama lluvia tardía, y son 3 festividades importantes, como son
la fiesta de las trompetas, conocida también como en Israel como Rosh Hashanah o cabeza de año, la fiesta de la expiación o de Yom Kippur y la fiesta de tabernáculo. Esas tres festividades, últimas fiestas, hermanos, están por cumplirse. Están por cumplirse en el sentido de que a esas fiestas se le llama en la Biblia el día grande y terrible del Señor, porque son las fiestas donde indudablemente está contenido la segunda venida del Señor, está contenido la coronación de un rey, las bodas del Cordero, está contenido el recogimiento de Israel y muchos otros aspectos que nosotros enseñamos 2 meses o 3 meses antes de que esas fiestas nosotros las celebremos, para que el pueblo, cada año hacemos un ciclo de esas festividades teniendo en el centro a quién, de quien habla la Torá, al Mesías Yeshua. O sea que nosotros como pueblo que hemos regresado a las raíces de nuestra fe, que están dentro de las raíces hebreas o dentro del judaísmo y que están en Levítico capítulo 23, nosotros sin ninguna duda lo que hacemos es recordar siempre a Yeshua durante todo un año. Nosotros no necesitamos inventar cosas de afuera para poder entonces recordar al Mesías, porque ya Dios estableció un ciclo de festividades donde nosotros cada año celebramos al Mesías. Por eso esas fiestas nos congregan y nos llenan de gozo. Cada vez que en ellas nos reunimos, Dios derrama abundante bendición sobre nuestras vidas y nos permite entonces saber que Él ha cumplido, ¿verdad?, en su primera venida las primeras 4 fiestas, y que cumplirá perfectamente en su segunda venida las 3 últimas fiestas. Hoy yo quiero irme a un texto en Levítico 23, en Levítico 22:31. Vamos a leer Levítico 22:31 y tomen sus Biblias y dice así. Vamos a tomar esta Biblia que es más grande. Levítico 22:31. Y vamos a escudriñar esta palabra y vamos a explicarla y aplicarla. Dice así. El texto viene hablando inicialmente, en los versículos anteriores, viene hablando de la santidad de los sacerdotes y de los animales que en aquella época se usaban para los sacrificios, ¿verdad? Y cuando está terminando el capítulo 22, él dice así, del 31 al 33. Guardad pues mis mandamientos y ponedlos por obra. Yo, el Eterno. No profanéis mi santo nombre, pues yo he de ser santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, el Eterno, el que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Vuelve y dice, yo, el Eterno. Entonces vamos a estudiar dentro del contexto de esta palabra. En los versículos anteriores él viene hablando de cómo se tenía que ofrecer, ¿verdad?, un corderito o un ternero. Dice, cuando nazca un ternero, el 27, un cordero o un cabrito estará con su madre 7 días. Desde el 8º día en adelante será aceptado en sacrificio como ofrenda quemada al Señor. No degollaréis el mismo día una vaca o una oveja junto con su cría. Cuando ofrezcáis al Señor un sacrificio de acción de gracia, lo sacrificaréis de manera que os sea aceptado. El mismo día se comerá y no dejarás nada de él hasta la mañana, yo, el Eterno. Y dice después, guardad pues mis mandamientos y ponedlos por obra, yo, el Señor. Entonces, ustedes se están dando cuenta que viene como hablando de que cuando había cuando naciera un ternero, que no se le separara de la madre, en el sentido de que durara 7 días y que en 7 días sí se podía ofrecer como sacrificio al Señor.
o sea, en el octavo día. Entonces se preguntan que por qué en el octavo día. Pero fíjense que no dice que sí se lo podían comer. 7 días antes sí se lo podían comer, pero dice que para ofrecerlo en sacrificio al Creador tenía que ser en el octavo día. Y esto es simplemente ¿por qué? Porque uno, en ese momento histórico, cuando se hacían los sacrificios, que ya no se hacen porque ya el Mesías cumplió todo eso, ellos tenían que ofrecer ¿qué? Lo mejor al Señor. Y lo mejor era el cordero que no tenía defecto. Entonces, ¿cómo se daban cuenta ellos si realmente el cordero había nacido mal o tendría una patica cojita o venía observándolo durante 7 días? Entonces, al octavo día ellos decidieron que era la manera correcta de ofrecer lo mejor al Señor. Entonces, de aquí sacamos una enseñanza ética, que es que cuando nos presentamos delante del Creador, nuestras ofrendas deben ser lo mejor. Primer principio. Nuestras ofrendas delante de Él, que son con sacrificios de alabanza, ¿verdad? Y también, como dice la palabra, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Indudablemente las fuerzas es lo económico. Tú darás lo mejor. ¿De acuerdo? Sacando como un principio de este versículo. Más adelante dice que no sacrificarías el mismo día a la madre y al hijo. Esto tiene que ver entonces con ¿qué? Con no ser cruel. Con no ser crueles en ese sentido. Ya que la madre o el hijo sufrirían ver morir el uno al otro. Entonces aquí se habla de ser, o sea, no cruel, de ser compasivos, ¿verdad? Ese principio se saca de ahí, de ser compasivos. Y cuando vayáis en ese momento a ofrecer un sacrificio que se llama Todá en hebreo, de acción de gracias, en aquella época ellos tenían que hacerlo con el corazón, ¿sí? O sea, con agradecimiento. O sea, entonces, estos principios de cómo ellos en ese momento se acercaban al Señor, tenían que ser con un sentimiento adecuado. Tenían que tener ganas de estar frente al Señor, ¿sí? Tenían que tener una voluntad, tenían que dar lo más apropiado, lo mejor, ¿sí? Y tenían que hacerlo con respeto. Entonces, cuando ustedes ven que dice más abajo, guardad pues mis mandamientos y ponerlos por obra. Porque dice que los guarden y que después que los pongan por obra. Porque dice las dos palabras. Porque él ha podido decir, poner por obra mis mandamientos. Guardar mis mandamientos es que los estudien, ¿verdad? Y que sepan cómo hacerlos. ¿De acuerdo? O sea, ponerlos por obras es hacerlo. Y guardarlo es cómo yo debo hacerlo. Por ejemplo, él dice, debes ayudar a la viuda, al huérfano y al necesitado. ¿Cómo yo debo ayudar a la viuda, al huérfano y al necesitado? Entonces hay una legislación en la Torá que nos dice a quién debemos ayudar. Y el Nuevo Testamento también dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Verdad? El que no trabaje por causa de flojera. Entonces hay unos principios económicos, porque acuérdense que la Escritura o la Torá es una constitución legal. Este es un documento legal, la Torá. Un documento, y siempre debemos insistir eso, porque de aquí nosotros sacamos principios espirituales, que es lo más importante, políticos, sociales y económicos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una constitución, por eso nosotros somos un pueblo entre los pueblos donde nuestro Dios, el Todopoderoso, es rey, es nuestro gobernante ideal. Y cuando nosotros nos sometemos a estos principios, indudablemente nosotros podemos vivir en cualquier ciudad del planeta, a no ser que ellos nos obliguen a blasfemar, a profanar el nombre del Señor. Entonces, más adelante dice, guardad mis mandamientos de esta manera y ponerlos por obra, yo el Señor. No profanéis mi santo nombre, porque yo he de ser santificado en medio de los hijos de Israel. No profanéis mi santo nombre, pues yo he de ser santificado en medio de los hijos de Israel. Vamos a explicar un poco eso. Primero, el nombre de Dios, el Dios no puede ser profanado. Nadie puede profanar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lo máximo. Dios es el eterno, Dios es santo. Dios está separado, pero al mismo tiempo comunicado. Dios, en Él no hay maldad, en Él nadie, ningún ser humano puede profanar a Dios, ninguno. Pero lo que sí se puede decir aquí es que una cosa es profanar
el santo nombre. O sea, el nombre sí puede ser profanado. Por eso él dice, no profanaréis mi santo nombre. Y vamos a explicar más adelante qué significa eso. Yo soy el Eterno, el que os santifico. O sea, él es el que santifica, ¿sí? Y además, después dice que lo saqué de la tierra de Egipto, yo su Elohim, yo soy su Dios. Bien, entonces, para empezar hablaremos de lo que es realmente la palabra profanar, ¿verdad? Vamos a definir lo que es la palabra profanar. Y la palabra profanar se define como tratar lo sagrado sin el debido respeto. Tratar lo sagrado sin el debido respeto. O también aplicar las cosas que son sagradas para uso profano. De la misma manera significa deshonrar, prostituir y hacer uso indigno de las cosas sagradas. Vuelvo y repito. ¿Qué es profanar? Tratar lo sagrado sin el debido respeto, hacer uso indigno de las cosas sagradas, deshonrar, ¿verdad? Prostituir y aplicar lo sagrado a cosas profanas. Eso es muy importante porque más adelante vamos a ver que uno puede profanar el nombre. La palabra nombre, entonces, ¿qué significa en la Biblia? La palabra nombre significa lo que la persona es, el concepto que las personas tienen de alguien. Por ejemplo, cuando dice, ¿quién es tal persona? Ya tú te imaginas algo. Entonces, el concepto de Hashem, de Dios, el concepto de Dios, el concepto de quién es Él, cómo la gente lo capta, especialmente su obra, ¿verdad? Es la que puede ser profanada. O sea, eso es el nombre. Y vamos a mirar entonces con algunos textos cómo se profana el nombre del Señor. Vamos a mirar entonces en Ezequiel, capítulo 20. Vámonos al profeta Ezequiel, que es parte de lo que se llama los profetas, que está conectada con esta porción de la Torá. Ezequiel nos dice así. Ezequiel, vamos a comentar capítulo 20. Ezequiel 20. Ezequiel 20. Lo tengo mejor por esta Biblia pequeña. Tengo dos Biblias que he trabajado. Entonces, aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al Eterno y se sentaron delante de mí. Ezequiel era un profeta que era de origen sacerdotal, ¿de acuerdo? Era de la familia de Aarón. Mas sin embargo, él no pudo ejercer el sacerdocio porque fue llevado cautivo a los 25 años a Babilonia, ¿verdad? Y entonces él profetizó durante casi 20 años en Babilonia, cuando Judá estaba cautivo por los babilónicos por haber violado el pacto. Entonces, aquí está él profetizando y está diciendo: aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al Eterno y se sentaron delante de mí. Y vino palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho el Señor, así ha dicho el Eterno, el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo que no os responderé, dice el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? Le dice a Isaías. ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazle conocer las abominaciones de sus padres. Y diles: así ha dicho el Eterno, el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. Es importante. Él se dio a qué? A conocer. Dio a conocer su nombre.
su obra. ¿Cómo? A través de todo lo que él hizo. Cuando me di a conocer, dice así, a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo, el Eterno, vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de la tierra. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo esto, a causa de mi nombre, de lo que yo, de la obra, de lo que él tiene que ser conocido, con todo eso, a causa de mi nombre, para que no se inflamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea que Dios se mostró como el único Dios verdadero ante las naciones que tenían otras deidades. Mostró su gran poder, porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Le di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Entonces fíjense ustedes que Él está diciendo acá que Él les dio mandamientos, estatutos y principios, y les dio sus días de reposo. ¿Para qué? Para que ellos fueran santificados, separados de entre las naciones como un pueblo especial para el Creador. Eso es importante. O sea, que los mandamientos lo que hacen es santificar a la persona, separarlo ¿de acuerdo? Los mandamientos no salvan a nadie. Estamos hablando aquí cuando Israel ya había salido de la esclavitud. Ningún esclavo espiritualmente puede obedecer los principios de Dios. Entonces, en Ezequiel 36, vamos a mirar, Ezequiel 36, 23, vamos a buscarlo, dice así. Vamos a la palabra a Ezequiel 36, del 20 en adelante. Pero cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Pero cuando fueron y llegaron a las naciones, profanaron mi santo nombre. Cuando se decía de ellos, estos son el pueblo del Eterno, pero de la tierra han salido, ¿verdad? De la tierra han salido. ¿Y por qué habían salido de la tierra? Porque habían ¿qué? Profanado su santo nombre. Y la alianza mostraba que si ellos violaban el pacto, Dios los expulsaría de la tierra que les había dado como regalo. Vuelvo y leo, estos son el pueblo del Señor, pero de la tierra han salido. Yo sabía que oían que si ellos salían de la tierra era porque el Dios todopoderoso, el único Dios, los había que expulsado. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor: yo no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual habéis profanado en las naciones a donde habéis llegado. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre. Fíjate, repite frecuentemente. Cuando un texto en la Biblia repite algo es porque es muy importante. Ellos, por su rebeldía, habían ¿qué? Hecho vano el nombre. O sea, habían hecho un uso inadecuado del nombre. Habían ¿qué? Habían deshonrado el nombre. Habían prostituido el nombre de un Dios santo, ¿verdad? Su nombre, lo que Él representa. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre, que fue profanado en las naciones,
en medio de las cuales vosotros lo profanasteis, y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, cuando yo muestre mi santidad a vosotros a vista de ellos, dice el Señor. Entonces, ¿qué sabían las naciones? Que Él era un Dios santo y que Él cumplía las palabras, porque Él dice más adelante que Él iba a mostrar su santidad en medio de las naciones. O sea, le iba a demostrar a las naciones que lo que Él decía en el pacto era verdad. Que lo que Dios dice en su palabra es verdad y que Él lo cumple. Vamos entonces, a seguir leyendo. Dice, yo pues os tomaré de las naciones. Bueno, aquí ahora viene siempre todos los profetas en Israel. Viene después del juicio, viene la restauración. Y aquí habla entonces que dice, yo os tomaré de las naciones y os reuniré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Entonces esparciré sobre vosotros agua pura y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Y sigue hablando entonces del nuevo pacto aquí en Ezequiel, sobre que pondría un espíritu nuevo dentro de ellos. Normalmente la gente, o sea, los hermanos cristianos equivocadamente dicen que el pueblo de Israel ha sido desechado por Dios y que ahora la iglesia es el pueblo. Ustedes saben muy bien que nosotros sabemos que los hermanos cristianos son Israel, el Israel del Dios viviente. Son el Israel del nuevo pacto. Ese es el nombre que ellos deben tener. Mas, sin embargo, Dios, por su misericordia, permitió que los hermanos estuvieran en diferentes denominaciones, con diferentes nombres, pero al final de los tiempos habrá un solo nombre, un solo pastor, y el nombre es Israel. El Israel que creyó en el Mesías Yeshua. Vamos a mirar en Levítico, que es la parashá de la próxima semana, para que ustedes noten que en ninguna parte de la Biblia Dios, a pesar de que hace juicios sobre Israel, nunca dice que los desecharía. Eso es muy importante. Pero también es importante saber quién es el pueblo de Israel a través de toda la escritura, ¿verdad? Seguir la historia de Israel es importante porque es seguir lo que Dios ha hecho y hará con todas las naciones. Y siempre repetimos lo mismo, Dios escogió a Israel para bendecir a las naciones. Ellos se equivocaron y Dios indudablemente hizo juicio sobre ellos. Levítico 26 dice así, escuchen lo siguiente: consecuencias de la desobediencia de Israel en la alianza. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestro pecado. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Es importante, no tengo el libro porque tengo que revisar la literatura que tengo guardada, pero esta palabra se ha cumplido a través de toda la historia de Israel, y los rabinos, cuando enseñan sobre esto, ellos dicen, a pesar de que nos ha pasado esto, sabemos que Dios es el que nos lo ha hecho, porque Él ha escondido el rostro de nosotros. O sea, eso significa que nosotros somos su pueblo, porque estamos siendo, ¿verdad? Se está cumpliendo la palabra en nosotros porque hemos sido desobedientes, ¿verdad? Eso ha pasado y pasó en muchas generaciones en Israel. Cuando usted lee el profeta Jeremías, lee el profeta Isaías, el profeta Amós y el profeta Oseas, se da cuenta
que ellos violaban constantemente el pacto, y Dios en su misericordia siempre, Dios nunca violaría ni nunca invalidaría su pacto con el pueblo de Israel. Entonces dice así: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Nosotros pensamos a veces que nosotros somos muy buenos, y a veces nosotros como hijos de Dios quebrantamos el nuevo pacto. Y al quebrantar el nuevo pacto, al quebrantarlo, al violar los mandamientos, Dios envía sobre nosotros ciertas, ¿cómo se llama? Aflicciones. ¿Y qué hacen esas aflicciones? Nos hacen que regresar a Él, pedir perdón, darnos cuenta de nuestra debilidad y decirnos: Señor, perdóname, me equivoqué, tú eres un Dios justo y bueno. Y porque tú eres justo y bueno, todo lo que a ti y a mí nos pase es por consecuencia de que Él tiene un plan siempre para nosotros. Y el plan y sus pensamientos son cada día de bien para nuestras vidas, aunque pasemos por dificultades. Pero fíjense más adelante cómo dice. En el 25 le dice a ellos: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Y esto pasó. Ellos fueron entregados en manos de los asirios, fueron entregados en manos de los babilonios, ¿verdad? Fueron invadidos por los macabeos. Y dice más adelante: haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oloré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Pero fíjense lo que termina diciendo en el mismo capítulo al final, después de él decir todas las consecuencias de la violación de un pacto. Y vuelvo y digo, hay unas leyes en Colombia, ¿verdad? Si usted viola esas leyes en Colombia, supongamos que aquí hubiera un sistema de justicia justo, ¿qué sucedería? La ley ejecutaría sentencias sobre usted. Y yo pongo el ejemplo: si hay un semáforo y usted le importa y usted se vuela el semáforo, en algún momento usted se estrellará, podrá quedar lisiado, podrá morir y podrá quedar inválido. O sea, uno no puede indudablemente violar los principios que Dios dice, porque eso traerá consecuencias, ¿sí? Y eso es lo que él no quiere, ¿sí? Bien, entonces miren lo que dice: y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto, porque yo, el Eterno, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Elohim. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció el Señor entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por la mano de Moisés. Por eso usted ve en Romanos capítulo 11 que, entendiendo verdaderamente la historia conectada, usted se va a dar cuenta que en Romanos capítulo 11 dice: ha desechado Dios a su pueblo, y dice el apóstol Pablo: en ninguna manera. Estamos hablando del pueblo de Israel, que está conectado con la nación de Israel. Esto es profundo y hay que saberlo conectar y saberlo entender. Bien, entonces hemos visto cómo el nombre de Dios fue profanado por el pueblo de Israel cuando estuvo entre las naciones, y estuvo entre las naciones porque violó el pacto, porque fueron idólatras, ¿sí? Porque pasaron a sus hijos por el fuego, porque oprimían al pobre, porque hacían juicios injustos. Y entonces el Señor, ¿verdad?, enviaba juicio. ¿Y cuál era el juicio? Enviarle a otras naciones, como lo decía en su palabra, para que ejecutaran ese juicio. Sin embargo, vamos a mirar entonces en Juan capítulo 15, ya en el pacto renovado, en Juan capítulo 15, en Juan o en Johanán, ¿qué es lo que Juan dice?
Juan capítulo 15, pasaré diciendo por el 15 porque es importante. Y como estamos hablando del nombre, vamos a Juan capítulo 14. 14:15. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan capítulo 14, versículo 5 en adelante. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El 21 dice del mismo capítulo: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es importante que Yeshua, Jesús, habla de sus mandamientos. Dice que el que guarda, Juan capítulo 14, versículo del 15, ahora Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo vendría el Padre y con su Hijo va a ser morada en nosotros? ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, todo lo que habló Yeshua, todo lo que explicó Yeshua, eran las palabras de ¿quién? Del Padre. Que estaban escritas ¿en dónde? En la Torá. Todos esos mandamientos fueron hablados por Yeshua de una manera muy especial, de una manera magna. La explicación máxima que dio el rabino, el Mesías Yeshua, que era un rabino, él las explicó. Y dice, él dice también, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la pregunta que uno se hace: ¿y cómo iban ellos al Padre antes de venir el Mesías? ¿Cómo ellos iban al Padre? Pero si ellos tenían una manera de ir al Padre en el primer pacto, había un templo, había una casa sacerdotal, habían sacrificios, ¿verdad? Pero ahora en el nuevo pacto, él decía: nadie viene al Padre sino por mí. O sea, él es el mediador de un ¿qué? De un nuevo pacto, de un pacto renovado. Además, que el nuevo pacto mostró la vida eterna a través de la resurrección y la vida. Eso es importante, por eso dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la vida aquí es la eternidad, la vida eterna, que él la demostró a través de resucitar de entre los muertos. Y el camino es por donde se camina, como explicaba en enseñanzas anteriores. O sea, él es el que nos muestra cómo uno llega al Padre para obtener la eternidad a través del arrepentimiento. Pero en el capítulo 17, a partir del versículo 1, el Mesías dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, esta es la oración de Jesús, la más hermosa oración que puedes encontrar en el Nuevo Pacto. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la palabra conocer, viene en el hebreo, viene de un verbo yadá, que es el verbo de comunión, de unión marital. Es una comunión muy íntima, que te conozcan a ti. Y esta palabra de conocer es un verbo que está en continua acción. A ti, el único Dios, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Porque Yeshua tiene todos los atributos del Padre. Por eso sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Caminaría en medio de nosotros, su Hijo. Entonces, sigue diciendo más adelante:
yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esto es impactante. Ningún rabino en Israel ha hablado así, en una relación con el Padre. Él no era un rabino como muchos dicen. Él dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese creado. O sea que Yeshua existía en el seno del Padre. O sea, Yeshua tenía conciencia de su preexistencia. Y la conciencia era con su Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Es importante que le ha manifestado su nombre. Dios es salvación, ¿o no? Dios es el que salva, Dios es Yeshua. Yeshua en hebreo es salvación. He manifestado tu nombre, o sea, he manifestado también la salvación que es Él mismo, y ha manifestado su obra a los hombres que del mundo me diste. O sea, fíjate tú que es importante que Él dice a los hombres que el Padre le dio a Él para salvarlos. Nadie viene a mí si el Padre no le trajese. Lo dice Yeshua, aquí lo está diciendo. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Es importante entonces que el Mesías reveló la obra del Padre, santificó el nombre de Hashem, del Creador, ¿verdad? Se santificó en medio de Israel, porque así el Padre le plació. Y él dice más adelante, en el 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En el 17 dice, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en ese momento histórico que Yeshua está predicando, él mismo lo dice. ¿Cuál era la palabra de Dios? La ley, los salmos y los profetas. En hebreo, la Torá, que es la ley, los Nevim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos, los salmos. ¿Verdad? Así empezaba. Entonces dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Pero también anteriormente él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea que él también es la Torá viva. ¿De acuerdo? La Torá viviente, hermoso eso. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en tu verdad. O sea, el proceso de santificación, de apartar para lo santo a las personas que han creído en que Yeshua es el Mesías. Entonces, vamos a mirar ahora cómo se profana el nombre, ¿verdad? Y eso, bueno, ya sabemos que quien profana el nombre es aquel que dice que sigue a Jesús, pero no vive de acuerdo a sus mandamientos. Eso lo vemos, ¿verdad? Mucha gente dice, no, yo creo en Dios. ¿Cuál Dios? ¿El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿El Dios que Yeshua reveló? ¿En cuál Dios tú crees? Porque indudablemente uno puede profanar el nombre, como lo están haciendo hoy muchos falsos pastores, muchos líderes y muchos creyentes también. ¿A través de qué? De su testimonio. Estoy hablando de los creyentes. No estoy hablando de una persona que asiste a una comunidad y apenas está empezando y que de pronto no sabemos si todavía ha tenido un encuentro personal con el Mesías. No sabemos. En las comunidades pueden asistir muchas personas que de pronto piensan que están dentro del camino y realmente nunca han conocido la luz.
Yo he tenido la experiencia, una vez me impactó mucho, una persona que yo conocía, que estimaba mucho, que la conocí hace como 20 años, y esa persona una vez llegó y me dijo así: Jorge, hace 3 meses nací de nuevo. Entonces era una persona correcta, que iba a la iglesia. Bueno, había tenido una verdadera experiencia de quién es el Mesías. Por eso Pablo decía: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. O sea, saber, tener una conciencia profunda quién es Yeshua. Y predicarlo. Más ahora en estos momentos que hay una confusión en el mundo y que se están acercando tiempos proféticos de la segunda venida del Mesías, con la falsificación de un nuevo orden mundial. Porque el verdadero orden mundial lo traerá ¿quién? Yeshua, Jesús, al establecer el reino davídico en la tierra y la restauración de nuestro pueblo y las naciones del pueblo de Israel. Entonces, en segunda de Pedro, vamos a mirar cómo, y eso ya lo hemos visto bastante, en segunda de Pedro, vamos a ver cómo, de alguna manera, se profana el nombre solamente en este texto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, entre nosotros, entre el pueblo de Dios, habrá falsos maestros. No vienen del budismo, no vienen del hinduismo, no vienen de la nueva era, vienen de nosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, no vendrán con las herejías así, de frente, no, subrepticiamente, suavemente, por debajo. ¿Para qué? Para destruir, porque son mensajeros ¿de quién? De Satanás. Satanás vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Pero ¿qué pasó? Yeshua vino, Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Bendito sea su nombre. Entonces dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado o será profanado. ¿De acuerdo? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado o profanado. El camino de la verdad. ¿Quién es el camino de la verdad? El Padre Yeshua es el camino. O sea, ¿cuántas personas no blasfeman del Mesías? No hablan más del Mesías por causa de todos estos falsos maestros. ¿Sí? Y eso lo vemos. Y dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mercadería. O sea, muchas comunidades están siendo tratadas por estos falsos maestros que han introducido encubiertamente herejías, están siendo tratados como un mercado, ¿sí? Como una mercancía, ¿sí? Con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces fíjense cómo el apóstol Pedro, por eso cuando ustedes le digan, no, es que esos pastores se roban la plata y los diezmos y las ofrendas, tú le dices: sí, tú tienes razón, si eso está escrito. El mismo Dios a través del Espíritu Santo nos advirtió a nosotros que eso vendría. Tú estás diciendo lo que está, tu boca está hablando de lo que la palabra dice en segunda de Pedro, para que tú veas que la palabra es verdad, para que tú vengas al arrepentimiento y conozcas esto, que Dios dice que eso pasaría, ¿verdad? Como pasó en Israel, pero sobre ellos no se tardará la condenación, ¿verdad? Porque serán señalados como aquellos que profanaron el nombre del Creador, y muchos de esos líderes, Dios quiera que tengan, ¿verdad? Y que Dios los lleve al arrepentimiento y puedan pedir perdón, ¿sí? Porque quieren vivir como ¿qué? Como reyes, a costa de esquilar las ovejas y dejarlas sin nada.
Y la Torá prohíbe eso. La Torá prohíbe todo eso, porque nosotros como líderes lo que debemos es enseñar los principios que Dios nos dio para nosotros vivir una vida justa y digna, una vida en donde todos somos una familia y donde todos nosotros nos colaboramos unos a los otros para el crecimiento espiritual, material y económico de nuestra comunidad y de nuestro pueblo, ¿verdad? Voy a dejar aquí, mis amados, que el Señor les continúe bendiciendo, que el Señor les dé cada día más a cada uno de nosotros y a mi persona la fuerza necesaria cada día más para seguir viviendo en medio de estos tiempos de tribulación y de dificultades, donde debemos postrarnos delante de Él cada día y decirle: ayúdanos a continuar en este camino de tu justicia y de tu verdad. Que el Señor les continúe bendiciendo. En Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shavua Tov. Amén. ¿Alguna pregunta?